calentón, ¿no? Tal y como fue el partido de la primera parte, y cómo se os complica a raíz de esa expulsión y ese penal. Sí, cara en punto, o sentirte, porque yo creo que estamos todos en segunda vez, todos tenemos que tener la misma fuerza con los árbitros, y no entiendo por qué esas tensiones complicándose la vida. Ellos, la segunda parte, la primera parte creo que funcionaron, una primera parte muy buena, hemos neutralizado en todo momento al Celta B, hemos tenido 3 o 4 ocasiones, presionábamos muy arriba. Y luego la segunda ha empezado igual, es verdad que el Celta B ha empujado, ha tenido 2 palos, nosotros también hemos tenido un par de ocasiones, era un partido de vuelta a la segunda parte, pero todo se rompe a raíz del penalti que, bueno, habrá que verlo, pero yo veo un salto de 2 contra 1 y encima la expulsión. A partir de ahí, con lo que teníamos en el campo, creo que lo han dado todo para intentar enderezar, pero ellos ya nos han desarrollado por bandas, han tocado un poquito más, uno menos, el cansancio ha aparecido, pero aún así hemos tenido opciones hasta el minuto 93 con esa última de Rafa. Bueno, darle la enhorabuena a mis jugadores porque lo han dado todo, han tratado de tú a tú a un gran equipo que estaba siendo el mejor equipo hasta ahora de la segunda vez, pero que yo creo que este partido merecíamos más. Juan, quizá la lluvia nos ha perjudicado a tu equipo porque hasta ese momento quizá el Extremadura era superior. Puede ser, pero no, para los dos quizás ellos estén un poquito más acostumbrados, pero en la primera parte también estaba el campo rápido, este campo es un espectáculo, no tiene ningún charco, pese a que llovía mucho, pero no, la clave ha sido totalmente el penalti, que lo ha visto solamente él, y la expulsión. Yo creo que es un salto de 2, que en ningún momento se puede pitar penalti. Si pita ese, por Dios, tiene que pitar 30.000 que hay en el fútbol, pero bueno, nos ha tocado a nosotros, vamos con todo, ya creo que es la tercera o cuarta expulsión, es lo que llevamos, cuando no somos un equipo que se caracteriza por las tarjetas amarillas ni mucho menos. Vamos a ver, si siguen tratándonos así, pues agacharemos la cabeza y seguiremos trabajando. Juan, ¿podrían en la cabeza del árbitro apuntar la jugada de 3-4 minutos antes en donde se pidió penalti por ese codazo que él entendió y lo dijo gráficamente como está haciendo? Codazo del lío. No, pero eso no ha sido penalti. No, pero digo, si podía tener la cabeza por esa presión. Entonces me demuestra que tiene muy poca personalidad. Si ronda por la cabeza eso, pues, y luego compensa, aquí falla algo. Entonces, no, yo he visto la jugada, la tocan, en ningún momento se para el brazo, en ningún momento, con lo cual no es mano. Cada uno tiene una versión, ¿no? Eso es lo que veo yo desde el banquillo. Yo si veo penalti igual, pero en ninguna de las dos jugadas he visto situaciones para pitar, para señalar un penalti y dejarme con uno menos y empujar un poquito más para que nos remonte el partido del Celta B. Y en clave futbolística, más allá de esa jugada, en el segundo tiempo no dejasteis que se moviera mucho entre líneas, Mateo, no desequilibró demasiado la balanza a favor del Celta B. Sí, pero yo creo que ha sido a raíz de la expulsión, cuando Miki, que no se caracteriza por ser un gran recuperador, estaba junto con Sabino, que es un delantero, reconvierte un delantero, con lo cual mi máximo recuperador, que era Juan Morán, tengo que meterlo central. No tenía otra cosa en el campo. Ahí sí que es verdad que el trabajo entre líneas ha sido bueno, pero aún así creo que el Extremadura ha dejado aquí una buena imagen, incluso creo que para ganar el partido, sobre la primera parte sobre todo, pero son situaciones, a ver si nos toca a nosotros también jugar en superioridad, porque aún creo que aún no hemos jugado, o no sé, pero 3 expulsiones o 4 son muchas, y hoy yo creo que no merecía una expulsión. Juan, el Extremadura con el 1-1 fue por el partido, ¿no? Porque con un hombre menos los cambios fueron ofensivos. Sí, lo que teníamos había 2 opciones, meter a Rodolfo de central y dejar a Juan Morán, o buscar un poquito de frescura arriba con Rafa para que saliéramos. Yo creo que si llegamos a meter atrás nos hubiesen creado muchas más ocasiones y queríamos puntos. Este equipo siempre se va a caracterizar por ir a por los partidos, luego te saldrá bien o mal, como hoy te salió mal, pero creo que a medio y largo plazo saldrá bien. Ya sé que es anecdótico, pero esto de venir a Vigo como que no le tenéis mucho cariño ya, ¿no? ¿Cómo? Porque esto de venir a jugar a Vigo como que ya no le tenéis mucho cariño, ¿no? No, yo creo que es casualidad. Perdimos en Corucho, perdimos en Montañeros, pero creo que en todos los partidos hemos tenido opciones de ganar, que es lo importante. Una cosa es que
metan 2-3-0 y no llegue esa puerta, pero hoy se ha visto que este equipo puede ganar en cualquier campo y le ha creado al Celta B pues, 5 o 6 ocasiones claras y en un 60-70% del partido lo ha maniatado. Pero a ver si el siguiente viaje que volvamos a Galicia no hayamos los puntos. ¿Vale?